Cuando ella habla de Jesucristo, está hablando de la conciencia que representa al infinito, a esa energía increada que está en lo infinito, que es inaccesible. Jesús tenía la manifestación de Cristo para cumplimiento, pero luego que él mismo cumplió toda la ley, resucitó, subió por encima de todos los cielos y lo llenó todo. Entonces se me apareció a mí como el Dios que él es. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Yo quiero que usted me explique qué es lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo está diciendo, yo no me voy a atrever, que hasta que él no naciera no se iba a establecer el evangelio de Cristo. ¿Cómo le quedó a usted? Padre Cristo, en esta mañana, esta es su plataforma Revelación y Poder, y estamos en el programa El Despertar de tu Conciencia. En el día de hoy, en esta mañana, una petición que tuve de un suscriptor y también de mi director. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, ya que hay poco de discordia porque no se entiende bien lo que acontece con nuestro hermano Pablo, el de la Biblia. Estamos hablando de Pablo, el apóstol, y también de nuestro hermano Jesús. El tema de hoy lo vamos a llamar el mismo Cristo. Bien, ¿por qué? Bien, vamos a hablar de muchas cosas, ya que vamos a hacer una diferencia de que la persona de Jesús tenía la conciencia del Cristo. Pero te tienen que notar algo, que Jesús, hasta que no resucitó, hasta que él no murió y resucitó a nivel físico espiritual, él no dijo esta palabra: toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Él lo dijo después de. Tenemos que entender que hay un texto que dice que siendo hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Yo notando y haciéndome yo preguntas que me hacía antes. ¿Cómo es que si Dios es Dios y está encarnado en la persona de Jesús, él tiene que obedecer? ¿Obedecer qué? Decía yo. Pero entiendo que él está diciendo que como él es hijo de Dios, o es Dios mismo en una condición baja, hijo, no tiene que obedecer nada. Pero siendo hijo, aprendió la obediencia. Yo entendí que es que él aprendió la ley humana para poder administrar a todos y cada uno de nosotros. Entonces, siendo hijo, él se sometió a leyes humanas para poderla cumplir por nosotros. Entonces, nuestro hermano Jesús, esa frecuencia, esa conciencia crística que descendió a través de un vientre de una virgen y nació en este plano, y esa conciencia se encarnó totalmente, ya que dice que toda la plenitud de la deidad estaba en él, y en otra parte dice corporalmente. Está dando a entender que él tenía la conciencia del Cristo, pero él la tenía en modo cumplimiento. Él vino a cumplir. De tal modo que espíritu que lo veían decía: sé quién eres el santo de Dios. Y decía: cállate, porque él no quería ser descubierto, porque él vino en una forma oculta. De tal manera que Pablo escribe en 1 Corintios 2:6 en adelante, que eso es un misterio que estaba guardado para los que le aman. Misterio que si alguno de los príncipes de este siglo lo hubiese conocido, pues no ejecutan la muerte del Señor. Entonces, porque fue un plan de antemano, desde antes de la fundación de este mundo, que se elaboró en la eternidad. Y si los principados lo hubiesen sabido, pues no lo crucifican. ¿Por qué? Porque si se hubiesen sabido que la crucifixión iba a ser la culminación de que el acta de los decretos que ellos tenían contra a nosotros iba a ser quitada, pues no lo hacen. Entonces, sucede entonces después que hay un apóstol que se le revela esa conciencia de un modo diferente. Pero antes de pasar al apóstol Pablo, esto es modo de introducción, voy a seguir con nuestro hermano Jesús. Nuestro hermano Jesús, después que él se somete a todas las leyes humanas, el último rito que él guardó fue el rito del bautismo. Le digo rito porque Juan decía, o dijo, cuando llegó a él: yo no puedo bautizarte yo tengo que ser bautizado por ti, porque tú eres el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces él
llega al río Jordán, cumple el último rito y a los 30 años inmediatamente cumple toda la ley, especialmente ese rito. Dice, baja el Espíritu Santo y permanece sobre ella. Así que dice, en forma corporal como paloma, dando a entender de las cualidades que tiene una paloma. Pero donde voy es que él dice, de aquí en adelante se acabaron la ley y los profetas. Entonces, cuando él va al desierto, como dice la Escritura, impulsado por el Espíritu, después que él sale del desierto, que ven, se va al monte y se transfigura. Él cambia de vibración. Él cambia el comportamiento celular. ¿Por qué? Porque ya él cumplió todas las leyes humanas. Por ende, tiene la facultad y todo el derecho de cambiar de vibración y regenerar totalmente todas sus células. Por eso dice que el cuerpo, su vestidura, se hicieron tan blancas, más blanca que la ropa que laven todos los lavadores aquí en la tierra. Dice que eso brillaba. Pero la gente se imagina que es ropaje humano, porque la vestidura espiritual son atributos divinos que se manifiestan a través de nosotros. Esa es la vestidura espiritual, pero nosotros todos lo llevamos a lo humano. Entonces, él tuvo una manifestación, la conciencia crística en Jesús, para cumplimiento de toda la ley, porque ningún ser humano podía cumplir toda la ley si no era guiado por el Espíritu Santo. Pero nótese que la conciencia del Cristo o crística, o la conciencia crística que estaba en él, fue que permitió que él cumpliera toda cabalidad, todas las leyes humanas. Por eso él decía, yo no hago nada sin ver al Padre hacerlo. Como veo al Padre hacerlo, igualmente yo hago lo que el Padre hace. Pero se estaba refiriendo a la conciencia. Vamos a ver eso ahorita cuando yo llegue a hablar de nuestro hermano Pablo. Hay una diferencia, pero es la misma conciencia, en diferentes estados de manifestación. Entonces queremos soltar eso y ponerlo de una manera para que usted entienda. ¿Qué sucede? Que nuestro hermano Pablo luego tiene una manifestación de la conciencia, pero en un grado diferente. ¿Cuándo él tuvo esa manifestación? Cuando ya Jesús muere, resucita y él es Jesucristo. Ya el Cristo se manifestó, vamos a decirlo públicamente. Por eso él dijo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Dura 40 días en la tierra y comienza a manifestarse como el Cristo que él era. ¿Me entiende? Pero nótense algo. Cuando él estaba en la cruz, él dijo, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Dando a entender que todas esas personas que participaron en el Via Crucis de él y en la muerte de él fueron utilizados por él mismo. O sea, si le dice que lo perdone porque se salvaron, entiendo yo. Pero de igual modo, había un joven llamado Esteban, lleno del Espíritu Santo, que él mismo también provocó su muerte porque dio un discurso en su defensa hablando en contrario a toda la ley mosaica. De tal modo que él dijo que en el desierto lo que adoraban eran demonios. Esa muerte que tuvo nuestro hermano Esteban fue una planificación del trono celestial para atraer a esa alma potente llamada Saulo, que luego fue convertida en Pablo. Nótese que sacan a Esteban fuera de la aldea, lo apedrean. La orden la dio el hermano Saulo, que no se llamaba Pablo todavía, pero la ropa de nuestro hermanito Esteban se la tiran a los pies del hermano Saulo, que luego fue Pablo. Pero él dice una frase parecida a Jesús. Dice, vi a Jesús sentado a la diestra de Dios y dijo, Padre, perdónalo, no le tome en cuenta su pecado. Arrojaron la ropa de nuestro hermano Esteban a los pies de nuestro hermano Pablo, que era Saulo, y esa
acción hizo que hubo un traspaso de mando. Porque yo lo digo. Porque luego que la ropa cae a los pies de Saulo, él sale al otro día para Damasco respirando amenazas de que a cazar a los cristianos. Pero ahí es que ocurre, como usted le dice, que lo tumban del caballo. Y se le aparece la manifestación gloriosa de nuestro hermano Jesucristo. Amén. Hubo una manifestación en nuestro hermano Jesús para cumplimiento de toda la ley. Pero luego que cumple toda la ley, que dice toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, hubo un traspaso de mando a través de nuestro hermano Esteban, nuestro hermano Jesucristo. Se le aparece tal cual el Dios que él es. Note también usted que Jesús es el primogénito de toda la creación, pero que el Cristo, la conciencia, es el unigénito del Padre. Y es el único que salió del seno del Padre y que está en el seno del Padre, y es que es el único que lo puede dar a conocer. Así que vamos a hacer una diferencia entre nuestro hermano Jesús y nuestro hermano Pablo. Voy a proceder a leer un texto que tenga el hasta 1 y introduciéndome yo hablando de nuestro hermano Jesús. Voy a leer parte por parte qué dice este texto y vamos a hablar de alguna cosa de nuestro hermano Pablo. Dice aquí, en el nombre de Jesucristo, Pablo, Gálatas 1, del 1, creo que al 14, al 16, pero vamos a leerlo parte por parte. Dice el versículo 1 y 2, que es que me interesa ahora. Pablo, apóstol, tiene un paréntesis, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. No dice por Jesús, ni dice por el Cristo, por Jesucristo. Por eso le dice la diferencia. Y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado. Si usted no está ahí, él está diciendo que él es apóstol, puntualiza, no de hombre, ni por hombre. En otra parte dice no por hombre ni por institución humana, sino por el mismo Jesucristo. Dice, y de Dios Padre, quien lo resucitó de los muertos. Cuando él habla de Jesucristo, está hablando de la conciencia que representa al infinito, a esa energía increada que está en lo infinito, que es inaccesible. Cuando él habla que él es el apóstol de Jesucristo, está hablando que los apóstoles, los 12, cuando él no estaba, cuando estaba Judas, eran apóstoles, pero apóstoles del Hijo del Hombre. Acuérdese que Jesús se hacía llamar él mismo el Hijo del Hombre. De hecho, él preguntaba, ¿el Hijo del Hombre va caminando como dice la Escritura? O sea, que él preguntaba, porque él era tan divino que no sabía si verdaderamente estaba a cabalidad caminando como estaba escrito de él. O sea, que él aprendió a caminar como un ser humano. Él no era humano, él aprendió. De hecho, el cuerpo que él tenía era semejante, pero no vibraba como el de nosotros, en baja vibración. Bien, vamos bien ahí, ¿verdad? Pablo lo que está diciendo, Jesús tenía la manifestación de Cristo para cumplimiento, pero luego que él mismo cumplió toda la ley, resucitó, subió por encima de todos los cielos y lo llenó todo. Entonces se me apareció a mí como el Dios que él es. O sea, lo que le estoy diciendo es que Jesús vino a cumplir toda la ley, pero Pablo estableció el fundamento totalmente que avala que él fue que estableció el reino del cielo a través de la persona de Jesucristo. Es tan así que Pablo se atreve a decir conforme a mi evangelio. Él dice, yo Pablo, perito. ¿Sabe que la palabra perito significa alguien experimentado en lo que hace?
En este caso se está refiriendo que él es un perito arquitecto hablando de lo espiritual. Yo, Pablo, perito arquitecto, puse el fundamento, el cual es Jesucristo. Él está poniendo el fundamento, pero Jesucristo es Jesús resucitado. Él me está diciendo que él es más grande que Jesús. De hecho, él dijo en un texto, 40 menos 1, me dieron 40 latigazos menos 1, porque hay una ley en Deuteronomio 23 que no se le puede dar más de 40 latigazos a nadie que haya cometido un delito, porque después se embelece, se siente más grande. Él nunca quiso decir que fue más grande que él. Él está diciendo que Jesús resucitado, que Jesucristo, es el fundamento, pero que fue el que lo puso. O sea, que a él se le otorgó esa capacidad. No lo digo yo, lo vamos a leer, no se preocupe. Y usted tiene que saber establecer una diferencia. De hecho, dice la Biblia en Hechos 19, que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Cómo le quedó eso a usted? De tal manera que pedacitos de tela se llevaban. Los demonios salían huyendo desde allá. Ahí es que viene algo que usted mucho conoce, que dice que unos hijos de Seba, qué sé yo qué. Pero a mí no me interesa dar ese relato. El relato que a mí me interesa es decirle a usted que el demonio que se manifestó dijo: a Jesús yo conozco y también sé quién es Pablo. No mencionó a Judas, a Pedro, a Bartolomé, a Tomás. No mencionó a nadie. A Jesús conozco y sé también quién es Pablo. ¿Qué me da a entender ese texto? Que todavía nadie tenía el nivel que Pablo tenía. ¡Ay, Padre de la gloria! De tal manera que vinieron a entrar en discusión Pablo y Pedro. Y Pedro era el que tenía la llave del reino. Y quien verdaderamente se le otorgó esa llave fue a Pablo. Porque Pedro mismo dice que duró 15 días con él y escuchó locura y cosas profundas. Y que si no hubiera sido por Pablo, se pierde el varón Pedro. ¿Tú sabías eso? Y le voy a seguir leyendo. Te verá. Mira lo que dice aquí. Oiga lo que dice aquí. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice eso? Póngase a pensar. Si usted es inteligente, logique. Use la lógica. Si él dice que fue el que puso el fundamento y que le dé la gana que edifique encima, pero que si no edifica como ese va a quemar, si es hojarasca, si es heno, si es madera, si es oro va a brillar, si es plata. Te está diciendo ahí que si usted está siguiendo un evangelio diferente, usted está violentando el fundamento que él puso. De que tan pronto ya alejado de quien os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oiga eso. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire, mi hermanito, hay un texto que dice: si alguno está en Jesús, nueva criatura es. No, si alguno está en Cristo. Dice que la palabra de Cristo mora en abundancia. Dice en Colosenses 3:17. Para que todo lo que usted haga de hecho de palabra en el nombre de Jesucristo sea avalado. Cristo es lo que lo hace nueva criatura. De hecho, dice que el Espíritu de Cristo que levantó a Jesús de entre los muertos. O sea, está diciendo que Cristo es el unigénito del Padre. Es el único gen. Es la única conciencia. Y que Jesús fue el alma que asentó tal nivel de. Cuando la Escritura habla de Jesús, está negra la letra, búsquela. Pero cuando es en el nivel conciencia crística, está roja. Note ese dato. Analice, lea con cuidado. ¿Qué quiere decir el hermano Pablo cuando lee eso? Dice: más si en nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica
diferente evangelio de que haber recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres, el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues, si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación y por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos. Y en mi nación siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. Pero cuando agradó al Padre que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice, revelar su Hijo en mí, escuche, para que le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida carne y sangre. Cuando él se refiere a revelar a su Hijo en mí, se está refiriendo al nivel de conciencia del Padre, que es Cristo. Es lo único que puede dar a conocer al Padre. De hecho, el libro de Juan, capítulo 17, verso 3, dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al increado, al infinito, y a Jesucristo, la conciencia, a cual tú has enviado. O sea que no hay otra manera. Jesús no vino a dar a conocer al Cristo. Jesús vino a darle cumplimiento a lo que usted y yo no podíamos cumplir, que está en Romanos 8. Lo que era imposible por la ley, por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. De hecho, yo tengo muchos textos que le puedo hablar. La Biblia dice, Cristo en los días de su carne, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está diciendo que la conciencia del Padre, Cristo, vino a la tierra y padeció. ¿Quién padeció? El asiento Jesús. Por lo que padeció en los días de su carne. ¿Cuáles fueron los días de su carne? 33 años. Que duró encarnado aquí. En el alma de Jesús. Por eso Jesús, cuando va al monte de la transfiguración, como que dice, ¡wow! Me voy a despojar de esta vestimenta que me tiene inutilizado, que me tiene comprimido, constreñido, que me tiene limitado. Jesús es el alma que vino de la dimensión de las almas. Es uno de los eones, o de la, vamos a decirlo así, de los cielos más cercanos a estos cielos de aquí abajo. Él vino de una dimensión anticipada a esta. Jesús es el alma que se ofreció a venir a este plano donde yo le llamo el infierno, que hay tantas dificultades, y se atrevió a venir porque entendía que si la conciencia del Padre se iba a encarnar en él, él iba a vencer. Pero eso fue su llamado, ese fue su propósito, despertarnos. Ya luego que él nos despierta, él elige a alguien, se le revela como Dios, no se le revela como hijo del hombre. El hijo del hombre significa el hijo del Espíritu. Pablo, cuando dice que no es apóstol del hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, está diciendo, no, yo no soy hijo del hombre, del Espíritu, yo soy hijo de la conciencia. Él está hablando que el hijo del hombre, el hijo del Espíritu Jesús, se le reveló como conciencia, como el hijo de la conciencia. Pablo está ahora estableciendo lo que Jesús trajo contenido en su alma. Jesús vino a despertarnos. Pablo vino a establecer el reino de Cristo. Por eso dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ya él fue despertado cuando tuvo ese encontronazo con esa conciencia. Por eso se te va a decir conforme a mi evangelio. De hecho, él dice que si alguno conoció a Jesús en la carne, no lo conozca así. Y dice, y si aún a Cristo conociste en la carne, ya no lo conozca aquí. Porque aquí, de aquí en adelante ya no conocemos la carne. Y dice, y si alguno está en Cristo, es que es nueva criatura. Jesús tuvo su participación. De hecho, en cada plano, en cada dimensión descendiente y ascendente, adquirimos nombres diferentes. Esa conciencia crística ha venido bajando en eones, de eón a eón y de diferentes dimensiones, haciéndose consciente
y disfrutando en cada plano que Él se le permite, por voluntad propia, que Él disfrute de su propia creación, al igual que lo que desea de nosotros. Le voy a leer otro texto. En Filipenses 3:21 Él dice que Él quiere cambiar este cuerpo de la humillación nuestra al cuerpo de la gloria suya. ¿Cuándo fue que Jesús glorificó su cuerpo? Cuando resucitó. Luego de la resurrección utilizó a Esteban como canal para poder tocar a Pablo y revelárselo como Jesucristo, el Dios que Él es. Dice en el texto de Lucas, capítulo 24, cuando iban camino de Maús, que ya tenía una apariencia diferente porque ya estaba resucitado y no lo reconocieron. Y Él dijo, cuando cenó que lo iban a entregar, esto no lo vamos a volver a hacer hasta que yo venga. ¿Cuándo fue que Él vino? Ahí mismo, camino de Maús. Porque cuando Él le recuerda que parte el pan, entonces ahí se le abre la escritura. Pero ¿qué es lo que yo voy a hablar de eso? Dice que qué pláticas son estas, le dice a los que están caminando ahí. Había uno que llamaba Cleofa. ¿No has oído tú de Jesús Nazareno? Poderoso en la escritura, poderoso en la palabra, que Dios hacía muchos milagros y Dios estaba con él. Un demonio dice que el nivel de conciencia del Cristo no lo había visto en nadie, nada más en Jesús y en Pablo. Y voy a concluir, no que voy a concluir de una vez, sino que voy a leer el último texto, uno de los últimos, para que usted vea el nivel de conciencia en el que Pablo estaba operando. Oye lo que dice aquí, Efesios 3. Efesios 3, del 1 al 10. Miren cómo se expresa Pablo. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Escuche. Por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es un misterio. De hecho, dice que prueben los espíritus, dice Juan, si son de Dios. Todo espíritu que no conoce este misterio de cómo es una yema. Esa conciencia descendió a la tierra. No es de Dios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Yo quiero que usted me explique. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Pablo está diciendo, yo no me voy a atrever, que hasta que él no naciera, no se iba a establecer el evangelio de Cristo. ¿Cómo le quedó a usted eso? En la dispensación que usted quiera que él tenía que nacer, era cuando él naciera que se iba a dar a conocer el misterio del Cristo. Ay, Padre eterno, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿Por qué lo está diciendo? A los hijos de los hombres, como ahora hay revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús, por medio del evangelio del cual fui yo hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada. Guamula, chayo, tengo una gloria. Según la operación del del poder que a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Palabra inescrutable, ¿usted sabe lo que significa eso? Qué difícil, sin tener el nivel de conciencia de Cristo, entenderla a Dios. Ay, Padre. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, las manifestaciones en los tiempos. ¿Qué manifestación significa qué? La manifestación de Jesús, la de Cristo, la de los antiguos. Del misterio escondido desde los siglos en Dios. Ay, no, pero esto es una cosa increíble. Él fue elegido para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados de la potestad de los lugares celestes.
ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los poderes, ni los dominios, ni los tronos, ni los serafines, ni los ángeles mensajeros. Nadie conoce el misterio del Cristo. Nadie conoce a Dios el Padre. Solamente el unigénito que está en el seno del Padre, Cristo, es lo que lo da a conocer. Entonces, ningún ser creado puede conocer los misterios de Dios sino a través de nosotros. Y después de Jesucristo resucitado, Jesús resucitado, que Jesucristo le dio ese poder a Pablo. ¿Y usted qué dice ahora? Y voy a terminar con esto. Espero que le agrade. Mire lo que dice nuestro hermanito Pablo. Romanos 2:16 dice: en el día que Dios juzgará por Jesucristo. Él nunca deja de mencionar a Jesucristo. Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En el día que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cuál es el evangelio de Pablo? El de Jesucristo. Pablo, Jesús era la piedra angular, la cabeza y la piedra angular. Jesús tenía la conciencia del Cristo para cumplimiento de todas las leyes en la tierra, leyes que se escribieron en Ezequiel 20:20, de revés derecho, si me equivoco. Usted lo puede buscar. Dice que Jehová estableció leyes que ningún hombre la podía, estatutos que ningún hombre podía cumplirlo. Pero vino Jesús y la cumplió, claro, teniendo el espíritu del Cristo, la conciencia. Vino, hizo su trabajo, murió, resucitó. Utilizó a nuestro hermanito Esteban como canal. Él dijo casi la misma frase que él dijo en la cruz. La ropa de Esteban, con la unción de Esteban, tirada a los pies de nuestro hermanito Pablo. Pablo respirando amenaza el otro día, lo que no sabía que estaba untado de ese nivel de conciencia a Jesucristo. Se le aparece esa conciencia, lo tumba del caballo, como usted dice. Luego se le establece el fundamento a través de la imposición de manos de Ananías. Pablo dice que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cuál es el evangelio de Pablo? El de Jesucristo. Dice: yo, Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento, el cual es Jesucristo. No se preocupe, usted puede edificar sobre, pero usted edifique como si fuera plata o oro para que no se queme. Y en Timoteo 2 dice: porque no hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero Pablo avala que a él se le otorgó establecer el fundamento como perito arquitecto, el cual es Jesucristo. Padre Cristo, mis amados, y lo veo en la próxima entrega y en el próximo video. Bye bye.